a Daniel Tramer. Él es equipo directivo del Instituto Hebreo en Chile, ubicado en Las Condes. Y para él, la pandemia y para su colegio quizá no fue el mismo tsunami que para nosotros, porque él ya traía instalado en su colegio, junto a todo su equipo, un tremendo proyecto llamado Yuval, que él se los va a presentar, donde se inició una transformación digital desde preescolar o desde el primer año básico. Así que ya tiene sumado a sus apoderados, a su comunidad escolar completa, y él va a compartirnos en sus 25 minutos su experiencia, que es muy interesante. Así que Daniel, te esperamos y dale nomás. Dani. Hola, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Soledad. Gracias por la invitación, buenas tardes y bueno, la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia en lo que es la transformación digital. Soy parte del equipo directivo del Instituto Hebreo, como dijo Soledad, y mi rol es ser el director del CREA, Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje, y liderar lo que es la inserción de la tecnología en el currículum o la transformación digital. Bien. Ok. Yo voy a dividir la presentación en tres. Un poco el contexto histórico, como dijo Soledad, nosotros comenzamos hace un poco más de 10 años esta iniciativa de insertar la tecnología. Luego les voy a contar y voy a compartir con ustedes cómo lo hemos abordado, cómo hemos abordado la transformación digital. Y por último, en los últimos minutos, tratando de ser riguroso con los minutos que me dieron, voy a compartir un poco algunas reflexiones de cómo vemos el cercano futuro. No me atrevería a hablar del mediano y claramente no del lejano futuro, porque no creo que sepamos qué es lo que va a pasar ahí. Bien. Como les comentaba, el contexto histórico de nosotros, haber comenzado hace 10 años la iniciativa de insertar la tecnología, nosotros nos centramos en tres pilares que nos han guiado durante estos 10 años, que es, primero, el tema del presupuesto. La tecnología es cara, eso todos nosotros lo sabemos, y en ese sentido somos una institución que el presupuesto era muy acotado para este tema, tenemos muchos alumnos becados, y como la mayoría de las instituciones, el tema del presupuesto y de la tecnología siempre es un tema, y por lo mismo hemos sido tremendamente rigurosos en tomar las decisiones y tener la claridad. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer? ¿Por qué queremos instalar? ¿Por qué queremos implementar? ¿Por qué queremos hacer nuevos proyectos? Siempre teniendo la claridad cómo eso va a impactar en el alumno, si tiene sentido. Y yo desde un comienzo me di cuenta que tenemos que ser cuidadosos en no caer en lo que yo denominé la decoración tecnológica. No comprar por comprar, comprar porque todos tienen, comprar porque los otros dicen, comprar porque está de moda, sino que siempre tener la claridad del por qué. Y nos centramos básicamente en estos ítems que por el tiempo no voy a explicar y no voy a contarles de cómo hicimos esas definiciones, pero básicamente esos son los temas que fuimos invirtiendo de a poco a lo largo de los años, siempre tomando en cuenta el contexto, el momento que queremos reforzar y cómo impacta en el aprendizaje del alumno. Luego, el segundo pilar que asumimos desde el comienzo, de que esto no sea un proyecto tecnológico. Si fuese un proyecto tecnológico, nos enamoramos de la tecnología y nosotros entendimos que esto es un proyecto académico, por lo cual todo lo que hicimos siempre tenía que ver con estar al servicio del área académica. Siempre un apoyo al aprendizaje del alumno o a los profesores y no necesariamente en lo que es la tecnología. Y para eso nos centramos en estos tres puntos. Solamente en esto yo podría hablar mucho, pero les dejo estos puntos para que sepan básicamente cuáles fueron los ejes que nos guiaron.
Y por último, la tecnología como tal, y en ese sentido nos centramos en la plataforma, el vehículo que nos iba a llevar al mundo virtual, y nos dedicamos a entender, a estudiar y a avanzar cómo lo físico, lo presencial, se proyecta en la nube, y por eso es lo que Soledad dijo, para nosotros no es que no fue sorpresa, fue como sorpresa como el resto del planeta, pero en ciertas dimensiones ya estábamos preparados en el momento de que tuvimos que cerrar nuestro colegio. ¿Cómo abordar la transformación digital? Miren, este concepto ha tenido muchos cambios a lo largo de los años, muchas exigencias distintas, formas distintas, y yo opté por separar la transformación digital en prepandemia y pospandemia. La prepandemia la tengo bastante clara, en la pospandemia no la tengo tan clara, creo que ya estamos en una especie de pospandemia y no va a haber una pospandemia como en algún momento pensamos, creo yo, pero un poco lo parcelé en estos dos hitos, antes y después. En términos de prepandemia, dividí el quehacer de nosotros en 6 ejes principales, y se los voy a ahora describir cómo nosotros entendemos y vimos el camino que recorrimos durante 10 años. Nuevamente, y lo dijo Soledad, yo estoy acá, pero este es un equipo tremendo que hemos asumido esta tarea que ha sido bastante titánica. Lo primero que entendemos fue que esto no es una transformación digital, esto es una transformación cultural. Esto tiene que ver con personas, seres humanos. Y volviendo hace 10 años atrás, nuestro colegio no tenía mail, tenía una conexión de internet bastante pobre, por lo cual éramos un colegio con prácticas muy tradicionales, y lo que había que hacer era subir al carro a toda la comunidad, aprender, enseñar, y eso tiene que ver con personas, y cada uno tiene su ritmo, su entendimiento. Lo decía anteriormente, cada adolescente es un mundo entero. Acá es cada adolescente, cada niño, cada profesor, cada familia. Por lo cual, la transformación digital creo que es un bonito título, pero es una transformación cultural. Las transformaciones culturales duran mucho tiempo. Luego, ya lo mencioné, el partner académico. Esto era una transformación o tenía que ver con un proyecto académico, por lo cual nunca nos confundimos en entender que tenemos que avanzar de la mano con el área académica y siempre a servicio de las necesidades y exigencias académicas. Con eso, obviamente, las prácticas docentes fue una tarea no menor, y nosotros tomamos la decisión desde el primer día jamás dejar a un profesor solo, sino que siempre apoyarlo, siempre acompañarlo, no solamente a través de cursos, etcétera, sino que siempre estar con él y ir modificando algo que él ya venía haciendo y que ahora había que cambiar. Y eso es una tarea de muy largo plazo. No es una capacitación y con eso estamos listos, sino que son 10 años constantes de ir mejorando, modificando, adecuando a cada profesor sus propias prácticas y cómo él dentro del aula internaliza esta nueva realidad. El plan de acción tiene que ver con lo que aprendimos respecto al presupuesto. Poco dinero, hay que hacer rendir esos recursos, hay que optimizar, y eso lo logramos hacer a través de planes de acción muy rigurosos, muy rigurosos. Aprendiendo esos planes de acciones, los copiamos a todas las áreas que tenían que ver o que la tecnología tenía un impacto, por lo cual no tomamos iniciativas, proyectos piloto o lo que sea a través de una buena idea, una iniciativa, sino que siempre con un plan de acción, con indicadores claros, y eso lo íbamos midiendo, y las métricas fue un tema que no conocía, yo no conocía, no conocíamos, y de a poco fuimos incorporando, y no es suficiente tener ciertos números o ciertas mediciones. Por ejemplo, nosotros somos un colegio que creamos alrededor de 80.000 documentos compartidos al mes. Pero eso es un número.
si no se analiza, si no se entiende, no nos sirve de mucho. Pero 80.000 documentos al mes que nosotros creamos es la única evidencia real, por lo menos nuestra comunidad entiende, internalizó lo que es compartir y colaborar. Y por eso es tan importante ese tema. Y por último, que hoy en día yo sé que debería ser lo primero, pero a mí personalmente me tomó un tiempo entenderlo realmente, internalizarlo, el alumno en el centro. Todo lo que hacemos es por el alumno, para que aprenda mejor. Y es muy fácil perderse en que no hay plata, que el profesor, que los apoderados, siempre hay peros. Sin embargo, si mantenemos la claridad de que el alumno es el centro y todo lo que hacemos por él, se nos ha hecho bastante más fácil el camino y la toma de decisiones y juntar a toda la comunidad en ese sentido. ¿Cómo logramos enfrentar la pandemia? Claramente yo podría hablar mucho sobre eso, cómo fue ese 16 de marzo del 2020, pero creo que algunos testimonios pueden ser mejor, así que los voy a dejar con algunos testimonios. El colegio nos ha entregado muchas herramientas, desde ayudarnos a aprender sobre Google Sites o Google Sitios, las distintas aplicaciones que tiene Google Suites, nos ha capacitado en Google Formularios, en Google Presentation, hemos trabajado con tutoriales, incorporamos los juegos o las distintas herramientas de gamificación también en nuestras clases. Sí, siempre lo hemos utilizado, al igual que otras herramientas digitales, porque la idea de nuestro colegio es ver los contenidos no solo de forma presencial, sino que también de manera remota. Enfrentar la pandemia para nadie es fácil, pero afortunadamente en el colegio hemos tenido por años distintas capacitaciones para incorporar las tecnologías a la sala de clase. Personalmente creo que el sistema online sí funcionó. Desde el día 1 las clases funcionaron perfecto. Los profesores siempre estuvieron con buena disposición, el colegio nos escuchó y sí logramos poder seguir aprendiendo. Sí, yo creo que aunque uno se concentra mucho en la casa, sí puede aprender en la casa, aparte que los profesores siempre estaban ahí y todo el material estaba subido al Google. Hasta el momento están bastante más confiados, más seguros que el año pasado, lo hizo muy bien. La menor extrañaba a sus amigos y se han podido conectar cuando toca a través de los medios que puso el colegio, que son bastante buenos. Y toda la solución nueva de las cámaras robóticas les ayudó más a tener una facilidad de contacto. Se las han arreglado de buena manera y han podido hacer bien sus clases de ambos modos. Bien, espero que se haya escuchado bien. Ok, post pandemia o cómo entendemos lo que se nos viene dentro de pronto, o ya estamos en ese camino. Mantuve estos 6 ejes y comienzo con el presupuesto nuevamente, pero desde otra vereda, desde otra mirada. Hay temas de presupuesto constantemente y ahora más que nunca, pero sí creo que en esta oportunidad, en el cercano futuro por lo menos, no podemos detenernos por temas de plata, por temas de dinero, por temas de que no podemos comprar. La pandemia nos... Daniel, disculpa, se está escuchando muy bajo, quizás acercándote al micrófono, levantando el volumen del micrófono pueda mejorar. ¿Ahora me escucha mejor? Ok. Repito rápidamente el tema del presupuesto. Creo que el presupuesto, no desde lo que expliqué anteriormente, sino que desde otra vereda, temas de presupuesto no nos pueden detener. Creo que tenemos que avanzar. La pandemia nos enseñó que siempre vamos a lograr encontrar una solución de alguna forma para que nuestros alumnos puedan aprender. Por lo cual, en ese sentido, creo que hay que estar muy consciente de seguir investigando y encontrando formas para avanzar en este tema. Data Driven, se ha hablado muchísimo de los datos. Creo que yo escuchaba el otro día al ministro de Salud dando estos informes tan dolorosos, tan penosos, pero usando gráficos. Mucho dato, mucho gráfico. La ciudadanía hoy día los entiende, los lee, se está haciendo un lenguaje común y creo que tenemos que incorporarlo al colegio y ver cómo nosotros nos hacemos entender a través
de estos datos para tomar mejores decisiones y comunicar mejor. Las plataformas. Nosotros comenzamos la pandemia con una plataforma, Google, y hoy día ya tenemos 5 plataformas más. Y creo que en el cercano futuro nuevamente vamos a tener más plataformas y tenemos que aprender a convivir, a unificar y ver cómo le sacamos el mejor provecho a estas plataformas en pos del aprendizaje de nuestros alumnos, porque creo que sí pueden tener un gran beneficio. Esto fue una de las sorpresas de la pandemia, por lo menos para mí o para nosotros. Nos levantamos un día a trabajar y en la noche estábamos solos en el ciberespacio. Estábamos acostumbrados de que el amigo nos ayuda, el computín nos ayuda, el departamento de computación nos puede asesorar, pero ahora estábamos solos y teníamos que apoyar y hacer un soporte eficiente a los alumnos, a los apoderados, a los funcionarios y a los profesores, y rápidamente nos estructuramos en un mecanismo de soporte que hoy en día ya lo estamos transformando en parte del quehacer de nosotros para ser cada vez más eficiente y seguir apoyando a toda la comunidad. Flexibilidad. Nada de lo que yo diga ustedes no lo saben, no lo han vivido y probablemente saben de qué se trata. Es un escenario cambiante. Hoy día nos dicen que es 1,5 metros entre cada alumno y mañana nos van a decir que es 1 metro entre cada alumno y tenemos que cambiar todo. Hay más alumnos en la sala de clase, hay que cambiar otras cosas y esa flexibilidad hay que tenerla porque probablemente vamos a estar así un gran tiempo y para el futuro nos va a ayudar mucho para ir modificando y cambiando. Y por último, investigar. Salen muchas publicaciones, salen muchas aplicaciones, muchas empresas han liberado gratis sus recursos y lo que hay que hacer es buscar, investigar, proponer, estudiarla, revisarla y mejorar, y así es un infinito de investigación constante. En los minutos que me quedan, les prometí compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos tenido y tiene que ver con el rol que estamos asumiendo distintas agentes, distintas dimensiones de lo que es una escuela, el rol del colegio, el rol del currículum y el rol de la tecnología. El rol del colegio tiene que ver con la comunidad y eso no es nuevo. Toda la vida hemos tratado de hacer comunidad, hemos invertido mucha energía, todos invertimos mucha energía, mucho tiempo, muchas ganas, mucha fantasía de cómo cada uno de nuestros colegios realmente es una comunidad. Pero la pandemia nuevamente nos mostró nuevas dimensiones, nuevas caras de qué es lo que es ser comunidad y creo que en el cercano futuro vamos a tener que estudiar más ese tema. El rol del currículum obviamente no es nuevo, todos llevamos muchos años hablando, cuestionando, y nuevamente la pandemia, a través de la priorización curricular, nos demostró que todavía hay nuevas preguntas, no vamos a tener respuesta a todas, no van a ser las correctas, pero creo que es un tema que se nos viene. Y por último, el rol de la tecnología. Por lo menos en Chile, 68% de nuestros alumnos no tienen buen acceso a Internet. Estamos hablando de 3 millones de niños que probablemente en el futuro Chile va a sufrir las consecuencias de eso. Y yo creo que ese es un rol importante, hago un llamado, los que no están ahí, preocuparse, ocuparse de no caer en ese 68%, y los que están ahí, salir de alguna forma de esa burbuja, y todos nosotros que podemos ayudar de alguna forma, nosotros no podemos tender cables para Internet, pero quizás hay algo que podemos apoyar a aquellos para que se les sea más fácil. Y en los segundos que me quedan, si ustedes me preguntaran, Dani, ¿cuáles son los 3 tips que nos das, que ustedes han aprendido? En mayo del año pasado leí una publicación de un historiador, filósofo que está muy de moda, Yuval Harari, que dijo: las elecciones que hagamos ahora probablemente moldearán nuestras vidas en los años venideros. Me pareció muy lógico, muy inteligente, y creo que son estos 3 los tips que yo daría, que hemos aprendido a lo largo de este año y que creo que se van a quedar para el cercano futuro.
la adaptabilidad, que es un músculo que tenemos que aprender a ejercer, el soporte para una experiencia del usuario, del alumno, de los papás, no puede ser un suplicio cada vez que nos digan tecnología. Tenemos que aprender a transformarlo en una experiencia positiva. Y por último, el data driven, que es un nuevo lenguaje que hay que aprenderlo y rápidamente. Muchas gracias y espero que esto haya aportado en algo. Gracias, Dani, como siempre, con tu generosidad de compartir la experiencia, los dolores de cabeza que han tenido, las cosas buenas que han logrado. Compartí tu contacto en el chat, porque seguramente con el mismo cariño que muchas veces nos contestas nuestras dudas, a nosotros vas a poder ayudar a mucha gente que te va a querer seguir. Así que ojalá mantengas esa generosidad que tú siempre has destacado, ¿sí? Así que agradecida, y ahora tenemos una nueva invitada. Y también, muchísimas gracias, Dani. Si quiere alguno de ustedes, todavía tenemos unos minutos, y alguien tiene alguna pregunta para Daniel y en este momento la pueda él evacuar. Estamos abiertos mientras esperamos que se haga el tiempo para que Eric y Eugenia nos puedan compartir su ponencia. Ahí volvieron a preguntar, Cristina dice, ¿qué significan las cámaras robóticas? Ya lo había preguntado antes, y quizás por ahí puedas, Daniel, transferir un poco esta idea de cámaras robóticas, ¿a qué hace referencia? Sí, el año pasado instalamos las cámaras para hacer clases híbridas en este escenario de que el profesor se tiene que desdoblar y obviamente atender a los presenciales con los alumnos virtuales. Y teníamos cámaras fijas que obviamente mostraban al profesor, pero descubrimos rápidamente lo que se llama en la literatura el engagement de los alumnos. Al final, realmente estar 8, 5, 4 horas viendo la misma imagen se hace muy tedioso para cualquiera. Y así, investigando nuevamente, descubrimos unas cámaras que en el fondo tienen un pequeño robot que se pueden mover y te pueden seguir, y la clase pasa a ser más dinámica, y lo hemos implementado y creo que nos ha dado muy buenos resultados en términos de que el alumno tiene la oportunidad de no sentarse frente a una pantalla pasiva, sino que esa pantalla que él ve es bastante más dinámica, donde ve al profesor, a sus compañeros, la pizarra, se hace distintos enfoques y creo que eso da un buen resultado. Sí, es muy interesante esto que contás, Daniel. La tecnología, para los que quieran seguir investigando, se llama telepresencia, y justamente lo que hace es esto, que no solo veamos al profesor y a la pizarra o a lo que él está proyectando, sino que seamos uno, los que estamos en este momento virtualmente concurriendo a la clase, seamos uno con la clase en este momento. Y alguien también mencionaba, nos quedan unos minutitos, por eso lo digo, el soporte humano psicológico, cómo hicieron en este proyecto tan grande, tan ambicioso y tan exitoso que nos contaste, cómo hicieron para llegar a tenerlo. Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente yo mencionaba más bien el soporte tecnológico, que nunca termina siendo solamente tecnológico, porque detrás de la llamada hay todo un mundo, pero en definitiva tenemos una unidad bastante grande, bastante seria, profesional, de personas del ámbito de la psicología, que han hecho muchas actividades, constantemente publicamos. Tenemos un programa para ir apoyando a los alumnos y a las familias, mucha comunicación con las familias, personalizada, ir detectando. Lo importante es ir detectando los casos, porque alumnos que conocíamos que tenían problemas en lo presencial, virtualmente resultó ser una gran realidad para ellos. Sin embargo, otras familias y otros alumnos que no estaban en nuestras agendas sí necesitaban apoyo, y así de todo, y esto se fue modificando, por lo cual un equipo y un grupo de personas nuevamente con un plan, un seguimiento y un registro para ir avanzando y no dejarlo esto como en una llamada, así como ¿cómo te sientes? Ah, no tan bien, sino que tener un plan de acción riguroso con indicadores.
Bien ahí. Y también nos preguntan, y justamente haciendo referencia a esto, ¿cómo lograron o qué plataforma utilizan? Porque muchas veces necesitamos ese dato de la plataforma que quizás a nosotros también nos resulte. ¿Qué plataforma utilizaron para esta comunicación de 2 vías con la familia y poder, bueno, este triángulo institución educativa, familia y alumnos que se soporte robustamente? Bueno, nosotros usamos Google como plataforma, como tal. Luego incorporamos Zoom, pero en el soporte psicológico, familiar, de la salud y del bienestar, usamos todo lo que está a nuestro alcance. WhatsApp, celular, teléfono, Meet, Zoom. La idea es siempre lograr llegar a esa familia, a ese niño, mails de los contactos, porque la realidad de las familias a veces es muy distinta a cada familia, por lo cual nosotros abrimos todas las opciones, todas las plataformas, pero la meta era jamás dejar a una familia, a un niño, sin respuesta lo más pronto posible, y yo creo que hemos logrado a una respuesta inmediata en ese sentido. Bien, un poco también entonces respondes, bueno, cómo hicieron para dar conexión a todos sus estudiantes de la forma que pudieron. Porque creo que también esto es lo importante, o lo que estamos viendo en Latinoamérica, en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, no todas las regiones de nuestros países tienen la misma cobertura de conectividad. Entonces se hace muy importante echar mano a todos esos recursos que nos van a dar la posibilidad de seguir en contacto, de seguir conversando. Y acá una pregunta que me resulta interesantísima, porque digo, a todos nos resulta un desafío, ¿cómo hacen con las familias que tienen más de un estudiante en la institución y solo cuentan con un dispositivo? O con quizás 2, pero son más de 2 estudiantes, ¿no? Te puedo complejizar la pregunta. ¿Qué pasa con las familias que tenían 2 o 3 computadores y murieron en el camino? Y así podemos sofisticar la pregunta, pero la idea está clara. Nosotros definimos desde el primer día, junto con varias definiciones que compartí con ustedes, que todos nuestros alumnos van a tener de alguna forma los recursos para conectarse y aprender. Teníamos laptop, teníamos Chromebooks, teníamos iPad, y los distribuimos entre las familias. Y todas nuestras familias, el 100% de nuestras familias, de nuestros alumnos, tuvieron conexión a Internet y computador para seguir estudiando. Fue una decisión institucional el primer día y que la hemos cumplido hasta el día de hoy, independiente de la situación y quién está detrás. Y estamos muy orgullosos, evidentemente, de poder contar eso, porque creo que ese es lo primero de lo primero. Preocuparnos de nuestra comunidad. Me gustaría, Dani, si bien tu colegio es un colegio particular con algunos recursos por sobre el promedio nacional, digamos, tu colegio tiene un 40% de alumnos becados y ustedes han tenido esa cantidad de equipamiento porque ya partieron hace muchos años. Entonces, tampoco es que tengan, me gustaría que quedara eso, que lo contaras, porque de verdad que si no la gente que tiene con la sensación de que había muchos recursos disponibles y no es así. No, efectivamente, por eso hubo más astucia. Por eso comencé la presentación con el tema del presupuesto. Somos un colegio pobre porque nuestros recursos los destinamos a nuestros alumnos y a nuestros alumnos becados. Tenemos muchos alumnos becados y esa es nuestra prioridad. Por lo cual hemos construido, como dice Soledad, a lo largo de los 10 años, una base muy robusta que obviamente sería que la íbamos a tener que evidenciar en una pandemia. Por lo cual, cuando llegó la pandemia, estábamos muy bien preparados en ese sentido y lo que habíamos adquirido a lo largo de los años, iPad, Chromebooks, simplemente lo distribuimos entre todas las familias y eso obviamente pudo dar una solución a lo que muchos hogares en Chile y probablemente en todo el mundo han tenido que sufrir y no tener los recursos, no tener los aparatos, familias de 5 estudiantes que hay universitarios y tienen que compartir, hemos logrado efectivamente solucionarlo.